Hola, ¿cómo están? Yo soy Perla Saldívar y en esta ocasión les voy a hablar del libro La invención de Hugo Cabret de Brian Selznick. Como algunos saben, el tema de los autómatas me apasiona tremendamente. De hecho, el primer video que subí a este canal, el primeritito, se trató de un autómata. Fue el pato autómata de Bucanson. Está muy interesante, les voy a dejar aquí la liga por si no lo han visto en la descripción. Después, hace relativamente poco, subí otro video de un supuesto autómata ajedrecista turco, también muy famoso, aunque ese no era propiamente un autómata, pero ya en el video les describo un poco más de qué se trata. Les voy a dejar ambas ligas en la descripción. El tema de los autómatas, les decía, me apasiona muchísimo porque son los primeros pasos de la humanidad hacia la robótica. La primera vez que los seres humanos crearon una imitación de la vida, algo que se asemeja mucho. Muñecos que hacían toda clase de actividades como escribir, dibujar, tocar instrumentos, en fin. Fue algo sin precedentes y algo muy sorprendente en su tiempo. Y en esta ocasión vamos a reseñar este libro que se llama La invención de Hugo Cabret, escrito por Brian Selznick. Como ven, está chulísima la portada. Este libro yo lo conseguí porque en el 2011 salió la película de Hugo, dirigida por Martin Scorsese, y mencionaban todo este tema de un autómata, etcétera. Me empezó a llamar mucho la atención y descubrí que estaba basada en este libro y fue cuando dije, tengo que conseguirlo. Entonces fui a algunas tiendas de libros de mi ciudad, lo busqué, no lo encontré en ninguna. Vi que estaba en el catálogo online de la librería Gandhi, así que lo encargué, esperé pacientemente. Y después fui a recogerlo, así que ya por fin lo tengo conmigo. Bueno, esto sucedió hace algunos años, pero así fue como lo conseguí. Y cuando lo empecé a leer me llevé una sorpresa porque este libro no es lo que esperaba. Yo ya sabía, por lo que investigué en internet, que era un libro infantil juvenil, pero yo me esperaba una novela y cuando lo vi lo grueso que era. Son 533 páginas, dije wow, es una novela bastante pesada para niños y jóvenes que digo, bueno, ya están acostumbrados a leer ese tipo de novelas largas con Harry Potter y otras más, pero no pensé que esta fuera así, yo pensé que iba a ser una novela corta, entonces dije ok, es una novela larga, tengo que leerla rápido antes de ir al cine y al empezarlo a hojear me doy cuenta que este libro no es una novela como tal, sino una novela gráfica. Así, las primeras páginas lo que se ve es realmente un pequeño vistazo a la luna. Después en la siguiente página aumenta un poco el recuadro y vemos que la toma se aleja de la luna y así sucesivamente. Después empezamos a ver las luces de la ciudad, vemos la Torre Eiffel. Esta es la ciudad de París, por lo que se ve. Y así son las primeras páginas. Vamos poco a poco navegando en la ciudad, vamos conociendo el entorno de Hugo, la estación de trenes, vemos las columnas y me encanta porque a través de imágenes nos va sumergiendo en este mundo, que pudo haber sido una introducción de la novela con descripciones bastante detalladas de cómo lucían los arcos, los faroles, etcétera, en la estación de trenes, pero en lugar de eso nos la está mostrando tal como el autor la está viendo en su mente, a través de un dibujo hecho a lápiz y carboncillo, y es muy fácil de seguir. Alguna vez recuerdo que leí una entrevista que le hicieron a Brian Selznick acerca de este libro y él comentaba que le gustaría hacerle sentir al lector que está viendo una película. Y sí, yo creo que está bastante bien logrado en los cuadros que maneja en este libro y de hecho pues todos ellos están delimitados por este marco negro. Incluso se ve bastante curioso que las hojas del libro tienen
este borde negro, y sí se transmite esa sensación de estar viendo una serie de imágenes que bien podrían estar siendo proyectadas frente a ti. Esto del cine es algo que se vuelve bastante importante para la trama del libro. Yo al principio no lo sabía, pensé que solamente se trataba de autómatas, pero el cine también es una pieza clave en el desenvolvimiento de esta historia. Además, cine mudo, otro de mis talones de Aquiles que también me encanta, y de hecho estoy ahorita sacando una serie de cine mudo, por si no la han visto, hablemos de cine mudo, por ahí les voy a dejar una liga al playlist. Fin de la pausa comercial. Volviendo un poco al libro, desde el primer capítulo nos va llevando poco a poco, desde la vista panorámica de París hasta el amanecer del día siguiente, después la estación de trenes donde conocemos a Hugo, y así lo vamos acompañando a través de pasillos y pasajes secretos en la estación. Y todo esto con puros dibujos, con decirles que la primera página con texto es la página 46. O sea, realmente gran parte, o si no es que la mayor parte de las páginas de este libro son dibujos, y a través de esos dibujos nos va contando la historia. Empecé a leer y dije, ok, ya llevo una décima parte del libro y hasta el momento todo ha sido visual. He conocido la estación, conocí a un juguetero misterioso de mirada turbia, fui conociendo a Hugo, etc. Es como si hubiera visto la introducción de una película que no lleva diálogos y hasta la página 46 comienzan a hablar. What is it? Todas las imágenes son dibujos a lápiz en carboncillo, como es el estilo de Brian Selznick, que por cierto hace un par de años colaboró con Scholastic para ilustrar una reedición de los libros de Harry Potter para el 20º aniversario de la serie. Como ven, tiene un estilo muy característico. Además, no solamente hizo las ilustraciones de este libro, también todo el texto es escrito por él. Un hombre muy talentoso. En la descripción voy a dejarles un link a su página para que le echen un vistazo. Y bien, volviendo a este libro, se trata de un pequeño llamado Hugo Cabret que vive abandonado en una estación de trenes y que tiene en su poder un autómata descompuesto. Ese autómata era un proyecto de su papá, él no lo inventó, pero estaba tratando de repararlo. It's a wind-up figure, like a music box. Who built him? I would think a magician. Y desafortunadamente el padre muere en un incendio, en un accidente, y deja este autómata a medias. Sigue sin funcionar, así que Hugo se da la tarea de conseguir cualquier pieza que pueda encontrar para repararlo. Y digamos que ese es su principal objetivo de la vida, ¿no? Reparar a ese autómata y descubrir cuál es el mensaje que tiene secreto, porque se trata de un autómata escritor que tiene incluso la pluma en la mano y todo, está listo para escribir, pero no funciona. Entonces Hugo quiere repararlo porque desea saber cuál es el mensaje que oculta ese autómata. Tal vez sea algo muy importante o incluso pudiera ser algún mensaje de su padre o algo así. Debido a esa conexión que siente él a través de su padre muerto con ese autómata, no va a descansar hasta repararlo. Así es como empieza su historia. En el camino conocemos a más personajes muy entrañables, algunos de ellos, y se van develando algunos misterios, pero a la vez van surgiendo nuevas incógnitas acerca de o alrededor de ese autómata y de Hugo y de los demás personajes. De hecho, aquí es donde empieza a haber un poco de diferencias entre el libro y la película. Por ejemplo, el personaje del inspector en el libro realmente es un personaje, digamos, bastante plano. Hugo está viviendo en la estación de trenes a escondidas y el inspector siempre lo ve y nunca logra atraparlo. Sin embargo, en la película se le da un poco más de profundidad a este personaje, interpretado por Sacha Baron Cohen. Where are your parents, little man? Incluso el inspector en el cine tiene una prótesis que le da un toque bastante más steampunk a la película, que de por sí ya tiene un tema que se presta un poco para este tipo de arte steampunk. Watch your step.
Y además esto de la prótesis yo lo interpreto como una especie de símbolo que indica cómo se desdibuja el límite entre el humano y la máquina. So you're all alone? Not completely. En fin, este es un ejemplo de las diferencias, pero en sí la historia del libro se respeta bastante bien, casi al pie de la letra. Incluso cuando estaba viendo la película me tocó reconocer varios cuadros, varios frames y reconocer los dibujos de Selznick. Esos detalles fueron traducidos casi tal cual del libro a la película.